Muy buenas, somos Alberto Vega y Pablo Suendos y vamos a presentar esta máquina y este sería el maletín abierto ya. Aquí tendríamos directamente el analizador que se llama el Fluke 43B. Aquí tenemos cables negativo y positivo. Aquí los acoplamientos que son tanto puntas de medida como pinzas de cocodrilo. Esta sería nuestra pinza perimétrica, el cargador de la propia máquina y por último un medidor láser para medir temperatura a distancia de cualquier cable o cualquier máquina. Vamos a medir la tensión de línea y de corriente simultáneamente. Para eso tenemos que ir a la función voltios, amperios y hercios y necesitamos la pinza perimétrica y las dos puntas. Para ello lo que necesitamos es conectar las puntas entre fase y neutro, donde esté conectada la carga, que en este caso la carga va a ser esta lámpara incandescente conectada con este transformador. Nos va a dar la tensión, 230 en este caso, con 50 Hz. Y para medir la intensidad lo que tenemos que hacer es poner la pinza para medir la intensidad de la lámpara entre la fase. Y ahí nos está dando la intensidad. Para medir capacidad nos vamos a la función ohmios, continuidad y capacidad. Hay 4 funciones. Nuestra función para medir capacidad será esta, la de Enter. Y tenemos que buscar la escala en la que vayamos a medir. En este caso, nuestro condensador es de 14 microfaradios, por lo que la escala la vamos a poner hasta 50 microfaradios. Nos daría un valor de 13,63 microfaradios. Para medir resistencia tenemos que ponerlo en función ohmios, continuidad y capacidad y ponerlo en una escala en la que a nuestra resistencia nos vaya a medir, en este caso 2 kiloohmios. Y tenemos que cambiar la escala hasta 5 kiloohmios, que es el margen que tiene. Y nos daría 1,97 más o menos kiloohmios, la primera resistencia. Y para esta resistencia, que es de 390 ohmios, tenemos que ir a un valor menor, en este caso hasta 500 ohmios. Colocamos otra vez las pinzas y nos da un valor de 385 ohmios. Para medir continuidad nos vamos a la opción ohmios, continuidad y capacidad y nos vamos a la función 3, que sería continuidad. Y lo vamos a comprobar, por ejemplo, con esta bobina. Aquí tendríamos continuidad y aquí también tendríamos continuidad. Los armónicos de tensión son los que les afecta el voltaje. En este caso, si el THD, que es la distorsión de armónicos total, es inferior al 5%, el nivel de distorsión de la tensión es probablemente aceptable. Vamos a medir armónicos. Para esto necesitamos entrar en la función armónicos, irnos al primer apartado, voltios, y con esta conexión entre fase y neutro en una regleta con una carga, en este caso el ordenador, y con la pinza en la fase de la carga, nos da este resultado que serían 230 voltios y 2,3 de armónicos en voltios. Los armónicos de la intensidad son los que afectan a la corriente. La señal de corriente puede tolerar más armónicos que la de la tensión. Y en amperios tendríamos 0,2 amperios y entre 75 y 76 más o menos de armónicos en amperios. Y en la función 3, en vatios, nos daría más o menos lo que estaría produciendo más o menos ahora mismo, lo que estaría consumiendo la carga. ¿Cuáles son las diferencias entre los armónicos de tensión y los de intensidad? Los de tensión deforman la electricidad que llega desde la red, afectando a todos los equipos conectados. En cambio, los de intensidad deforman cómo los aparatos consumen esa electricidad, afectando a los cables y al equipo que transporta esa corriente. En resumen, los de tensión afectan a la llegada y los de intensidad afectan al uso. Ambos suelen ir de la mano, pero las interferencias del consumo, o sea, la intensidad, suele causar las del suministro, la tensión. Las fluctuaciones de voltaje son como subidas y bajadas inesperadas en la fuerza de la electricidad que llega a tu casa. Estos cambios, aunque parecen pequeños, pueden acabar dañando tus aparatos eléctricos si no se controlan. Es como si el suministro eléctrico tuviera un mal día y no pudiera mantenerse estable.
Y un ejemplo sería, por ejemplo, que las luces parpadeen. Vamos a medir fluctuaciones en el cuadro eléctrico. En este caso hemos puesto 30 minutos, que va a estar midiendo las fluctuaciones, y en 30 minutos volvemos y vemos los resultados. 30 minutos después, estos han sido los resultados y las variaciones de tensión que puede haber en este caso 30 minutos, que en este caso han sido bastante pocas. Vamos a medir la potencia en cargas monofásicas. Para ello entramos en la función potencia y colocamos la pinza en la fase. En este caso vamos a medir la potencia de alumbrado. Ponemos la pinza en la fase, la punta en la misma fase que hemos puesto la pinza y la otra en el neutro. Y nos tiene que dar aquí la potencia en kilovatios, los kilovoltiamperios y los kilovoltiamperios reactivos. Y nos daría también el coseno, los hercios, nos pondría un poco la curva y demás. Vamos a hacer la medición de la sobrecarga de corriente. Para ello vamos a la función corriente de arranque y vamos a especificar la corriente máxima prevista durante la corriente inicial. En este caso van a ser 10 amperios, durante 10 segundos. Únicamente utilizaremos la pinza. La colocamos en la fase y le damos a iniciar. Tenemos que encender la luz y nos ha medido el pico de corriente durante 10 segundos. El desequilibrio de tensión provoca corrientes altamente desequilibradas en el devanado del estátor, provocando el recalentamiento y el acortamiento de la vida útil del motor. El desequilibrio no debe ser superior al 1%. Vamos a hacer la comprobación del desequilibrio de tensión, en este caso en un motor de inducción. Los motores de inducción trifásicos, como este, la alimentación de las tres fases debe estar equilibrada. Si hubiese un desequilibrio de las fases, provoca que las corrientes, al estar desequilibradas, puedan provocar recalentamiento, acortamiento de la vida útil del motor, etc. Para hacer la medición, lo único que vamos a hacer es ir a la función voltios, amperios y hercios y vamos a poner en marcha el motor. En este caso vamos a hacer tres mediciones. La primera de ellas va a ser entre fase 1 y fase 3. Y aquí nos tiene que mostrar pues, los 400 voltios que está consumiendo entre fase 1 y fase 3. Ahora repetimos el mismo proceso, pero esta vez entre la fase 2 y 3. Lo mismo, misma función. Y ponemos en marcha el motor. Y nos marcaría lo mismo entre fase 2 y 3. Y por último realizamos otra medición entre la fase 1 y 2, voltios, amperios y hercios, ponemos en marcha el motor en este caso nos da la tensión entre la fase 1 y 2, nos da un poquito más baja, por lo que habría un pequeño desequilibrio entre las fases, pero no sería muy notorio. El desequilibrio de corriente en los motores trifásicos no debe exceder el 10%. Vamos a hacer la comprobación de la corriente y el desequilibrio de la corriente tras haber comprobado el desequilibrio de la tensión. Para ello necesitamos medir en las tres fases. Empezaremos por la primera fase, en función voltios, amperios y hercios, y ponemos en marcha el motor. En la primera fase nos da 1,01 amperios. Vamos a realizar la medida en la segunda fase. ...1,02 amperios. Y por último, en la tercera fase... 1,08 amperios. Tras haber hecho estas medidas, podemos comprobar que no hay ningún desequilibrio de intensidad. Vamos a hacer la medición de la potencia en un sistema trifásico equilibrado, en este caso en un motor con conexión en triángulo. Para ello tenemos que colocar la pinza en la fase 1, en la fase 2 la punta de color rojo y en la fase 3 el común, la punta de color negra. Ponemos en función potencia y encendemos el motor. Nos dan los valores en kilovatios, kilovoltiamperios, kilovoltiamperios reactivos. Nos daría el coseno,
Vamos a hacer la medición de la corriente de pico y de entrada. Para ello tenemos que ir a la función corriente de arranque y tenemos que configurar la corriente máxima prevista donde la corriente de arranque, que debe ser de 6 a 14 veces superior a la corriente del motor a plena carga. En este caso va a ser 50 amperios. Y la duración estimada, en este caso, 5 segundos. Colocamos la pinza en la fase 1 para la medición, le damos a iniciar y ponemos en marcha el motor. Y estos serían los valores de pico y de entrada del motor. Los armónicos de secuencia cero son como una especie de ruido adicional que aparece cuando la electricidad no fluye de manera equilibrada entre las tres fases de un sistema eléctrico trifásico. Este ruido puede hacer que los equipos como motores o transformadores no funcionen bien y se dañen más rápido. Es como si el sistema eléctrico tuviera un pequeño desajuste. Se acumulan los conductores neutros o barras colectoras. Esto puede provocar el recalentamiento de los cables neutros. Para la medición de los armónicos de corriente, en varios puntos del sistema de distribución podremos detectar el origen del armónico y cuanto más se acerca a la fuente, más se verá la THD de la corriente. Vamos a hacer la medición de los armónicos de la tensión. Cuando la tensión de alimentación está distorsionada por armónicos, el motor puede sufrir recalentamiento. Para hacer estas mediciones vamos a función armónicos, nos vamos a función 1 que sería voltios, y para realizar la conexión necesitamos poner la punta de color rojo en la fase 1 y la punta de color negra, que sería la común, en la fase 3. Habiendo hecho estas conexiones, encendemos el motor y como observamos en la lectura del THD, en general la distorsión armónica total de la tensión de alimentación suministrada a un motor de inducción no debe exceder el 5%. En este caso tenemos un 1,8, 1,9. Vamos a hacer la medición básica de un canal. Para ello entramos en la función osciloscopio y tenemos que conectar las dos puntas entre fase y neutro, en este caso en un enchufe. Y nos tiene que dar una lectura, en este caso del RMS debería estar próxima a la tensión nominal de línea, por ejemplo entre 120 y 230, en este caso 235. Y la forma de la onda debe ser uniforme, sinusoidal y encontrarse en el centro vertical de la pantalla. Y en este dispositivo en concreto está el modo automático, que esta función lo utilizamos para optimizar la posición, el rango, la base de tiempo y el disparo, y asegura una presentación estable prácticamente de cualquier forma de onda. También podemos ver el disparo. En este caso, en la forma de onda también se puede ver el icono de disparo, que sería este de aquí, y este símbolo indica el nivel al que se produce el disparo de forma a la onda. Y en este dispositivo, en el Fluke 43B, selecciona automáticamente el nivel óptimo. Y si fuese necesario, podemos cambiar el nivel de disparo a cualquier valor que deseemos. Para ello, pulsamos en Trigger y subiendo y bajando las flechas podemos, si le damos hacia arriba, podemos elevar el nivel de disparo, y si le damos a las flechas hacia abajo, podemos disminuir el nivel de disparo. Esta sería la colocación de las puntas para medir entre fase 1 y neutro. Esta sería la colocación para fase 2 y neutro. Esta sería la colocación para fase 3 y neutro.